En Argentina, el ministro de Economía y candidato presidencial de la Unión por la Patria, Sergio Massa, anuncia que el Fondo Monetario Internacional investigará el destino de la deuda que asumió el expresidente Mauricio Macri durante su mandato en el 2018. La declaración de Massa se suma a un proyecto de ley presentado por diputados que pidieron que la entidad financiera indague sobre una posible fuga de capitales en esa época. Ricardo Romero tiene más información. Vamos en directo con él. Hola Ricardo, un gusto saludarte. Cuéntanos más sobre esta última noticia. Hola Carla, es un placer saludarte desde Buenos Aires. ¿Qué hizo realmente el gobierno de Mauricio Macri con el préstamo del Fondo Monetario Internacional? Esa es la pregunta que sobrevuela el mundo político y económico por estas horas a raíz de los anuncios realizados por el ministro de Economía de la República Argentina, Sergio Massa. Recordemos que se trata del crédito tipo stand-by otorgado en 2018 por el organismo con sede en Washington de alrededor de 44.000 millones de dólares, la cifra más alta en la historia crediticia del fondo y el monto más alto que haya recibido nuestro país en su largo recorrido financiero. El tema ha vuelto a estar en boca de todos ante los comentarios del postulante a la presidencia por el oficialismo. Sergio Massa anticipó sobre el final de noviembre, dijo que sobre el final de noviembre, cuando haya ya pasado la segunda vuelta electoral que definirá el próximo mandatario nacional, habrá una comisión de especialistas del FMI en Buenos Aires que comenzará una pesquisa sobre este dinero otorgado. Escuchemos al funcionario nacional. A fin de mes, el FMI empieza la investigación sobre la fuga de capitales del préstamo stand-by del 2018 y manda una comisión a la Argentina. Esto se suma al proyecto de ley presentado por 2 diputados nacionales peronistas, pero que no están en Unión por la Patria, quienes pidieron que la entidad crediticia lleve adelante cuanto antes una evaluación profunda para determinar en qué medida una parte de esos recursos fue direccionado para financiar la formación de activos externos. Para entender si es posible esperar resoluciones que aclaren este asunto, se encuentra en nuestros estudios Jonathan Valdivieso, que es abogado y litigante en la causa que cuestiona la constitucionalidad de este endeudamiento. Hola Jonathan, gracias por acompañarnos aquí en nuestro estudio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo han tomado este anuncio de Sergio Massa, esta posibilidad de encontrarse con el FMI cara a cara aquí en noviembre, en el final de ese mes? Bueno, es un gran paso. Recordemos que la gestión de este gobierno ha ido tomando distintas medidas para cuestionar tanto la constitucionalidad del endeudamiento como qué se hizo con los dólares que ingresaron al país. Esta decisión va en la línea de empezar a investigar los responsables de la fuga de capitales y de haber destinado el endeudamiento más grande de la Argentina para justamente abastecer ese plan sistemático de fuga de capitales que estaba funcionando al momento que se tomó la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Otro detalle a tener en cuenta es qué pasa efectivamente si, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional encuentra que parte de los activos se fugaron, fueron capitales fugados. ¿Qué puede pasar con el préstamo que tiene la República Argentina y con los compromisos asumidos? Bueno, actualmente existe una causa penal donde se están investigando los responsables. Si llegara a existir un informe, un dictamen del Fondo Monetario Internacional, realmente comprobando que el dinero que ingresó del fondo se destinó para la fuga de capitales, va a colaborar para la persecución penal de las personas y los funcionarios investigados en esa causa penal. Por otra parte, en la Justicia Contencioso Administrativa Federal, en las próximas semanas va a haber novedades, porque ya está por salir una sentencia que está cuestionando la constitucionalidad del endeudamiento. Por una parte es la investigación de los responsables y por otra parte si esa deuda que tomó la Argentina puede ser considerada una deuda tomada dentro del marco constitucional. Esto se va a definir en las próximas semanas y eso sí, esa decisión judicial colaboraría en una nueva rediscusión de la deuda con el Fondo Monetario Internacional para que no sea una discusión meramente técnica de cómo financiar una deuda, sino una discusión política de cómo solucionar un problema donde hubo corresponsabilidades tanto del fondo como de la gestión anterior. Sobre eso quería preguntarte, ustedes son litigantes en la causa, ¿cuál es la hipótesis que manejan con respecto a este préstamo? Bueno, este préstamo fue tomado violando toda la normativa interna de la Argentina. No pasó por el Congreso, no tuvo ninguna aprobación por decreto del presidente. Violaron todas las recomendaciones y procedimientos internos de intervención del Ministerio de Economía, del Banco Central. Prácticamente es una deuda antidemocrática, ¿no? Que no tuvo ningún tipo de ratificación por parte del órgano democrático por antonomasia, que es el Congreso argentino.
Eso está ya muy corroborado en la justicia. Incluso se corroboraron hechos extremos, como que los expedientes fueron conformados después de tomar la deuda. Es decir, todos los expedientes administrativos se dibujaron una vez que ya se había tomado la deuda, lo cual son irregularidades muy profundas. Esas irregularidades son las que la justicia va a definir también en las próximas semanas, y la decisión de esa justicia sí va a tener una repercusión política muy fuerte, porque es justamente considerar que la deuda que tomó el presidente Macri y sus funcionarios con el Fondo Monetario Internacional no es una deuda que haya tomado el pueblo argentino. Jonathan, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hablábamos con Jonathan Valdivieso, abogado y parte del equipo que litiga en la investigación que lleva la justicia argentina sobre la legitimidad de la deuda con el Fondo Monetario. El que habló recientemente sobre este tema fue quien contrajo este compromiso. Nos referimos a Mauricio Macri. El ex jefe de Estado reaccionó al anuncio de Massa y fustigó contra la actual gestión nacional. Dijo que se aumentó la pobreza, se aumentó la inflación y la cotización del dólar desde que asumió Sergio Massa en el Palacio de Hacienda. Sin embargo, no dijo absolutamente una palabra sobre su responsabilidad ante este crédito internacional. Hace unos meses fue la Auditoría General la que detectó muchas irregularidades y que el acuerdo impactó negativamente en la estructura de deuda y sus riesgos. La Sindicatura General de la Nación también había advertido las dudas sobre el destino del dinero, y la justicia local, como decíamos, tiene abierta una causa sobre este tema. Tan solo algunos ejemplos de las inquietudes sobre la posible fuga de capitales que persisten aún en el imaginario de la sociedad argentina.